Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Hace unas semanas en la capital del país, en la Ciudad de México, se vivieron días terribles en materia de contaminación ambiental. Esto motivó incluso que se pusiera en vigor el doble hoy no circula. Esta contingencia en la Ciudad de México hizo que echáramos un vistazo hacia lo que estamos haciendo en la zona metropolitana de Guadalajara en materia de ataque a la contaminación ambiental. La verdad es que los resultados no son favorables. Haremos hoy un análisis sobre los programas que se han implementado y aquellos fracasos que se han tenido para confrontar este terrible problema. Considerada la segunda ciudad en el país más contaminada por partículas y presencia de ozono, la zona metropolitana de Guadalajara marcha desbocada hacia el caos sin que por el momento se frene la degradación más allá de buenas intenciones. Con más de 4.5 millones de habitantes, la ciudad tiene en los más de 1.8 millones de vehículos que la circulan diariamente, su principal fuente de contaminación. Más de 53% de los autos tendrían una antigüedad de más de 145 años en promedio y carecen de convertidor catalítico. La red de monitoreo ambiental es un proyecto inconcluso. La verificación vehicular ha fracasado y las políticas públicas en el combate de la contaminación ambiental no han pasado de proyectos o planes sin ejecutar. El tema de la contaminación ambiental es muy sensible y lo vamos a tocar, ya lo hemos hecho aquí en Ruta 44 y de nuevo lo vamos a tocar porque creo que es importante por la salud pública que esto representa. Saludo con mucho gusto a Rigoberto Román López, director general de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Rigoberto, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. A ver, Rigoberto, un panorama general respecto a las condiciones en que está la zona metropolitana de Guadalajara en materia ambiental. Bueno, un panorama general puede ser, lo acabamos de ver en la cápsula, sí es la segunda ciudad más contaminada del país, principalmente por los contaminantes, PM10 y ozono. PM10 se concentra principalmente... ¿PM10 que son partículas? Partículas menores a 10 micras. De acuerdo, muy bien. Son partículas muy pequeñas que el sistema respiratorio le cuesta mucho trabajo detener como tal, ¿no? Claro. La zona donde mayormente se concentra este tipo de partículas es la zona hacia Tlajomulco, que es principalmente en esas épocas donde mayor tenemos contingencias y precontingencias. Pues por la cuestión de los vientos, ¿no? Es la cuestión de los vientos y también actividades que hay en el mismo territorio, quemas agrícolas, caminos sin pavimentar, una serie de cosas. El tema del ozono se concentra principalmente en el centro de la ciudad, es un contaminante más estático y se da ya en una temporada de lluvias un poco más avanzada como tal. De acuerdo. Ese sería, en términos generales, la situación. Las principales fuentes de contaminación, nosotros apuntábamos o adelantábamos bien que era el automóvil, ¿es así? Sí, bueno, las principales fuentes de contaminación, y cabe aclarar, 1 de cada 3 días en la zona metropolitana se vive de una mala a regular calidad del aire. Si viéramos el tema como un pastel, aproximadamente el 95% de la causa que genera la mala calidad del aire se relaciona con fuentes móviles. Y por fuentes móviles estamos hablando del parque vehicular en su conjunto. Hay otras fuentes de emisión, como ladrilleras, industrias, inclusive fuentes naturales, pero en menores porcentajes. De acuerdo. Es, digamos, haciendo una comparación al Distrito Federal en cuanto a los programas que se han implementado en cada ciudad, estamos retrasados, ¿no, Rigoberto? Sí, bueno, en el 2014 sale una norma, la 047, que obliga a las entidades de todo el país a migrar de una prueba estática a una prueba dinámica. Actualmente tenemos en el estado una prueba dinámica, tenemos un programa de verificación obligatorio, pero de alguna u otra manera la población que se acerca a verificar no pasa el 23%, ¿no? Esto se debe a muchos factores, falta de credibilidad hacia el programa, falta de información de la persona, pero también falta de elementos coercitivos, ¿no? De alguna otra manera a lo largo del programa de verificación, ahorita actualmente, por ejemplo, tenemos multas que son 100% condonables. Digo, no se trata de ser solamente coercitivos, ¿no? Pero en el DF, el hecho de no verificar te implica una multa mucho más costosa y que te encuentren en la calle sin el holograma, retiración de placas, ¿no? La gente es más sensible al tema porque han tenido contingencias ambientales más severas, la gente lo entiende, aquí es más complicado. La semana pasada estuvimos con operativos con la Secretaría de Movilidad y era sorprendente ver automovilistas que desde 2010 no habían hecho la verificación, ni siquiera conocían el calendario como tal. Ahora, tú hablabas hace un momento, para que a la gente le quede claro lo que estamos hablando, 23 de cada 100 vehículos
son apenas los que llevan a verificar su vehículo. Así es, solamente el 23% acude a hacer la verificación. Ahorita, tenemos un programa que es vigente, un programa que es obligatorio. Hay 470 talleres aproximadamente en todo el estado, donde el 95% está en la zona metropolitana. Tenemos una prueba estática, que tenemos que migrar a una prueba dinámica que mide un contaminante adicional, pero ahorita las posibilidades de hacer la verificación y la obligación existe como tal, ¿no? Claro, ahora tú decías, y ya abundaremos al respecto, una prueba estática y una prueba dinámica, eso nos explicas un poco más adelante, pero te quisiera preguntar, pareciera que no hemos hecho gran cosa en Jalisco, y particularmente en la zona metropolitana, en esta materia ambiental. Por ejemplo, las pantallas de monitoreo, etcétera, no está concluido toda esa red. Sí, bueno, hay una red de monitoreo de 10 estaciones. El principal elemento para poder comunicar el tema es que la población se informe y lo apropie como tal, ¿no? En ocasiones, diseñamos políticas de comunicación, pero es complicado llegar a la ciudadanía. Sí tenemos una red de pantallas, tenemos una red de monitoreo, pero es difícil. O sea, trabajamos en campañas de comunicación. Ahorita tenemos 2 programas dentro de la Secretaría, que es el rediseño del programa de verificación vehicular y el programa de movilidad escolar, que en su momento llegará a 400,000 viviendas, ¿no? El programa de verificación vehicular, con una serie de elementos que estamos platicando para entrar al Congreso, tendrá una serie de multas, incentivos y una serie de cosas que esperamos que la gente se involucre cada vez más. Bueno, ahorita hablamos sobre el programa específico de verificación vehicular. Tengo que hacer una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. La mala calidad del aire que respiramos en la zona metropolitana de Guadalajara está directamente ligado a los padecimientos de salud que sufren sus habitantes. Cada año se estima que el sector salud y el productivo registran pérdidas por unos 200 millones de pesos para atender enfermedades pulmonares y ausencias laborales por enfermedades. Según algunos estudios, se tendría un registro de unas 700 personas que sufrieron una muerte prematura asociada a la mala calidad del aire. Esa es una de las más terribles consecuencias de la contaminación ambiental, las afectaciones, por supuesto, a la salud. Saludo con mucho gusto al doctor José Antonio Gómez Reina. Él es doctor en Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Guadalajara. Toño, bienvenido de nuevo. Gracias, Carlos. A ver, este tema de la contaminación ambiental lo hemos tratado en distintas ocasiones, pero pareciera que nunca lo hemos tocado. El problema continúa. Sí, mira, hay que considerar 3 elementos básicos. Contaminación en agua, contaminación en suelos y contaminación en aire. Resulta que las contaminaciones pueden ser de diferentes tipos y de diferentes formas. Unas vienen siendo las naturales, como un ejemplo, una radiación solar puede generar una contaminación alta de niveles de fotones débiles. Puede haber una contaminación por una erupción volcánica, o sea, una emanación de sulfuros, etcétera. O sea, hay fuentes fijas y naturales. Pero hay otras fuentes que son antropogénicas, o sea, son generadas por el hombre, como vienen siendo las fuentes fijas o móviles. Las fuentes fijas son las industrias, los vertederos de basura o rellenos sanitarios, los procesos industriales, las granjas porcinas o avícolas o cualquier proceso agropecuario no manejado, lo que viene siendo las quemas que genera el hombre, y un punto importantísimo viene siendo la contaminación por hidrocarburos. Hay otros tipos de contaminaciones, como vienen siendo los biológicos, que generan principalmente en procesos de medicina, y hay otros que vienen siendo los materiales radioactivos, que son altamente también contaminantes. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, ya lo hemos dicho, la principal fuente de contaminación son los vehículos. Principalmente, y ahí tiene dos vectores. El primero viene siendo la orografía de la ciudad de Guadalajara y los vientos dominantes. En este caso, la topografía de Guadalajara tiene características muy peculiares. Entonces está formada por escalones. Tenemos un escalón que viene estando hacia el suroriente, que está en lo que podemos llamar el Valle de las Ánimas y el Valle
de Tezistán o el Valle de Atemajá, que son diferentes escalones. Entonces, ahora que se genera la contaminación en Guadalajara, todo esto lleva a un corredor natural que pasa a través de las estructuras volcánicas, que es el Cerro del Cuatro, y por el Tapatío, para que la gente se ubique, y hacia allá se va la contaminación. Por eso Miravalle es la más contaminada. Sí, no porque se generaba que una sola empresa, no, es la contaminación de la ciudad de Guadalajara. Que va hacia allá. Claro, ahora ahí tiene que ver los hidrocarburos principalmente, la calidad de estos y sus diferentes derivados. El segundo, el sistema de combustión, si está eficiente o ineficiente. La ingeniería vial, o sea, lo que viene siendo la movilidad. No es lo mismo si yo me subo a un automóvil y duro 1 hora en llegar en un trayecto de 8 o 10 kilómetros a que si hago 5 minutos. Si hay topes, si hay semáforos, si hacen embotellamientos, etcétera, todo esto. También la edad del paquete vehicular. O sea, un vehículo mientras más viejo o mientras menos tecnología tenga, pues puede generar más contaminante. Claro. Y estos elementos pues tienen que ver con otros también que vamos generando sin darnos cuenta, como viene siendo un ejemplo las emanaciones de los drenajes. ¿Cuántas veces nos hemos pasado cerca de una boca de tormenta o alcantarilla? Y alcanzamos y estamos a alcanzar, olemos metano y algunos otros gases que se generan con relación a este tipo de elementos. Ahora bien, esa es la contaminación en la ciudad. Desde hace tiempo se han tomado algunas medidas, como instalar, por ejemplo, pantallas de monitoreo ambiental, pero este tipo de digamos, de programas, ¿son los adecuados? Mira, a mí me tocó conocer desde que se implementaron las primeras pantallas, que las instaló el ingeniero Leonel. Estas pantallas pues tenían ciertas características y eran muy puntuales en ciertos puntos, pero también los ajustes y la precisión de ellas tienen que ver con relación a lo que quieres medir, cuánto quieres medir y qué norma le quieres poner. Claro. Entonces, bajo la norma pues está la amplitud del factor error de medición. Otro elemento también de estas pantallas que muchas veces se estuvieron manipulando en una forma no adecuada, en otras formas pues, hubo vandalismo, en otras no le interesó a la autoridad, entonces empezaron a dejar una serie de datos y de acuerdo a cada administración que ha ido pasando desde aquella fecha, pues se ha ido modificando. ¿De aquella fecha a cuántos años te refieres? Estamos hablando de aproximadamente unos 20 años, 20 que fue años, cuando se empezaron a medir las primeras partículas. Y estos tipos de mediciones tienen que ver con varias condiciones, ¿verdad? Tiene que ver con la hora del día, tiene que ver con lo que conocemos como inversión térmica. La ciudad de Guadalajara, por su característica de edificaciones, de vientos, de que se encuentren valles, pues ellos tienen que tener lo que se llama una altitud con relación a la inversión térmica, o sea, los gases no escapan. Claro. Hasta las 2, 3 de la tarde, dependiendo la temperatura, es cuando rompe y se rompe la inversión térmica. Algunos edificios, un ejemplo, en 1970, cuando se hacen los 2 primeros grandes edificios en Guadalajara, que fue el condominio Guadalajara y un hotel que se llamaba el Hilton, que están en 6 de septiembre y Niños Héroes, pues la ciudad era limpia, tú podías ver perfectamente toda la ciudad. Ahorita en la actualidad, pues te subes a algunos edificios y ves la nata, la mancha, claro. Y también lo puedes percibir desde otra parte. Entonces hay 3 formas de percibirlos, uno midiendo, otro observando y otro en la salud. Muy bien, muy gráfico esto último. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar por supuesto hablando del tema. Después de la misma platicaremos con otro de nuestros invitados. Loma Dorada, Santa Fe y Miravalle son desde hace años las zonas más afectadas por la contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara. Entre los proyectos del gobierno para desincentivar el uso del automóvil destaca el transporte público, pero este también está sumido en una severa crisis. Paralelamente, se busca impulsar el uso de la bicicleta, pero también es un programa que no ha sido implementado en toda la ciudad. Son parte de estos programas que ya mencionábamos para desincentivar el uso del vehículo. Lamentablemente se ha quedado a medias todo este tipo de redes. Saludo con mucho gusto a Yarel Salcedo. Yarel Salcedo es representante de BiciRed en Guadalajara. Yarel, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, este tema que ya adelantábamos, el gobierno pretende pues que se use más la bicicleta
como una fórmula para atenuar el tema de la contaminación ambiental. ¿Cuál es tu opinión de esto? Pues mira, creo que la bicicleta es una alternativa, no es una solución, es algo que puede abonar. La bicicleta de repente se ha visto que puede ayudar, pero no puede ser para todas las personas. Claro. De repente las distancias, como está la ciudad, a veces la limita mucho el uso, las edades de las personas y también su condición física también puede ser que haga que la bici no sea una opción, pero para muchas personas sí puede serla. Entonces, hasta ahorita en Guadalajara ha habido un cambio, ha ido avanzando el tema, pero falta mucho para que ahora sí sea considerada una alternativa real a la hora de que salgas de tu casa y dejes tu coche en tu casa. Algunos colectivos ecologistas han denunciado cómo los gobiernos en turno le han destinado miles de millones de pesos a infraestructura para el automóvil y muy pocos millones para las redes de estas ciclovías. Pues sí, mira, de lo que tenemos del registro que hemos hecho en los últimos años, en promedio casi toda la inversión para el coche de los fondos metropolitanos se iba como en un 80%. El otro 20% era para las otras formas de movernos, que era el transporte público, la bicicleta o tener también las condiciones peatonales en buen estado. Entonces sí empezamos a ver que el modelo de desarrollo de esta ciudad o de desarrollar la movilidad está muy desproporcionada. Y viendo lo que el porcentaje de las personas que tienen coche en esta ciudad es menos de la mitad. De cuenta, vivimos 4.6 millones y tenemos como 1.8 automóviles en la ciudad. Entonces, el porcentaje de las personas que usan el coche como medio de transporte es menos y se gasta más. No es proporcional, vamos. Ajá. Más de la mitad de la gente se mueve en transporte público, por ejemplo. El transporte público sigue siendo el medio de moverse más usado y es el que menos se le ha invertido. Y de hecho, más bien se ha ido como hacia abajo, con mafias, con mala planeación. Ahorita pues tenemos el transporte público en general en muy mal estado. Ahora, Yeriel, las primeras ciclovías que se hicieron en la zona metropolitana de Guadalajara, yo recuerdo, por ejemplo, la que va por Federalismo, que es un laberinto que seguramente has recorrido, es un auténtico laberinto, ¿no? Pues mira, en Guadalajara estamos empezando, la ciclovía de Federalismo creo que fue la primera que hubo como en esta nueva etapa de Guadalajara, ayudó mucho, fue un símbolo, empezó a ver que la gente, empezó a ver la gente que había más en la calle que coches, entonces sí ayudó. Técnicamente dejó mucho que desear, claro, pero creo que estamos de esa ciclovía para acá, se ha estado capacitando la gente que está metida en esos temas, de cómo construir ciclovías, y han ido mejorando. Todavía nos falta más, y falta que el gobierno ahora sí también le apueste, porque de repente tiene muchos deseos, pero tiene muy poco dinero para hacerlo. Bueno, y más voluntad política también, dejar de invertir tanto en el automóvil. Te preguntaba esto de las ciclovías porque hay algunas que no están conectadas, o sea, son por tramos nada más, pero no están enlazadas, ¿no? Sí, pues en 2009 se empezó a hacer un plan maestro de movilidad por el gobierno del estado. Nos arrojó una red de ciclovías de 380 kilómetros y hasta ahorita lo poquito que tenemos no está en red. Es de repente como un oasis en pedacitos de la ciudad que como ciclista puedes ir pedaleando, te la topas, son unos 5 kilómetros y de repente se acaba el sueño y empieza la realidad, que es otra vez espacio sin dar oportunidad a la bicicleta como medio de transporte. Y también algo que es un poco difícil de entender, pero bueno, es la cuestión metropolitano, a veces hay ciclovías que terminan donde termina el municipio. Claro. Entonces de repente vienes por Tlaquepaque, llegas a Guadalajara y se acabó la ciclovía. Claro. Entonces todo ese tipo de cosas son lo que ha hecho que no existe una red metropolitana y que ya teniendo una red puede ser una opción para mucha gente. Claro, este programa de redes que tú mencionaste, todos los kilómetros, figuran en los planes y figuran en programas y en maquetas tal vez, pero no en la realidad. Sí, pues es algo que todavía hemos estado esperando que se concrete. Ahorita con los nuevos gobiernos municipales se ve
luz al final del túnel, se ve como que hay más disposición y más voluntad política, como Claro. acabas de decirlo, pero esperemos que esto no sea también, como tú dices, de voluntades, porque ellos van y vienen. Claro. La ciudadanía nos quedamos con estos problemas. ¿Y para qué esperarnos a que nos pase lo que está pasando en la Ciudad de México? Ahora hemos visto, Yeriel, cómo han surgido muchos movimientos ciudadanos en los cuales la gente se va a pedalear en las noches, pero ha terminado siendo una actividad recreativa, como la vía recreativa misma, sin otorgar a la bicicleta una alternativa de movilidad. ¿Es correcto? Pues mira, creo que en ese tipo de acciones no pueden tener a lo mejor un impacto político muy fuerte, pero creo que tiene un impacto social. Claro. De repente la gente no estaba acostumbrada a ver ciclistas en la calle. Yo antes comentaba que los ciclistas eran como fantasmas. Claro. Sabías que existían, Pero no los nunca habías los visto. Ajá. Entonces, a raíz de los paseos se empezaba a visibilizar Claro. el uso de la bicicleta como medio, pues, en la ciudad. Deja de como medio de transporte. Se empezó a visibilizar a los ciclistas y a las Claro. personas que andan en bici. Entonces, eso para mí ha sido como uno de los grandes logros que hacen esos recorridos nocturnos. Claro, que los vean por lo menos. Sí, de que mandan un mensaje a la sociedad. A lo mejor sí llega el mensaje también al gobierno al ver una masa crítica de personas haciendo eso. Y fue por eso que también en aquel tiempo, en el 2009, fue que el gobierno volteó. Al ver tanta gente en las noches, como que algo le llamó la atención. Y empezaron las primeras ciclovías. Tengo que hacer una pausa, Yeriel, y vamos a regresar con el tema. Bueno, hemos escuchado a nuestros tres invitados. Luego de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Contaminación ambiental, todos fallan. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Rigoberto Román López, a ver, preguntarte, después de lo que hemos visto en la Ciudad de México con la contaminación, con la aplicación del doble hoy no circula, ¿qué medidas se han tomado en Jalisco en el pasado y las que se están tomando ahora para evitar que esa historia nos alcance aquí en la ciudad de Guadalajara? Sí, bueno, sin duda lo que pasó en Ciudad de México es un evento que pone en contexto nacional el tema de manera más incisiva, ¿no? La zona metropolitana de Guadalajara, digo, ya lo comentábamos, tiene unos índices de calidad del aire muy malos, ¿no? Lo que hemos trabajado como Secretaría, hay un documento macro que es el ProAire, en el que se establecen 35 medidas, dentro de las cuales, dentro de esta administración, hemos trabajado 3 en particular. Una es el rediseño del programa de verificación, otra es el programa de movilidad escolar y otro es el tema de ladrilleras. Esos 3 proyectos son los que hemos venido trabajando. El programa de verificación vehicular, al igual que el programa de movilidad escolar, tuvimos un diagnóstico con el Instituto Mexicano del Petróleo. El programa de movilidad escolar tuvimos un diagnóstico con el Centro Mayro Molina, ese saldrá a finales de este año. El que tenemos ahorita en puerta es el de verificación. Son 3 acciones, son 3 programas que llegan a la parte móvil, a las fuentes móviles de la zona metropolitana y donde buscamos que haya una mejor incidencia en la calidad del aire. A ver, Rigoberto, no es poco el trabajo que se ha hecho. Estamos hablando de que estamos a la mitad de la administración. Me hablas de 35 puntos y solo se ha avanzado en 3. Sí, el detalle de aquí, digo, hay muchas acciones alrededor. Digo, una cosa es tener tiros de precisión y otras son acciones que van cambiando de manera paralela. Por ejemplo, otra medida del ProAire es la reforestación, que va avanzando de manera paulatina con la construcción y en la misma dinámica de la ciudad. El 95% de las fuentes móviles, el 95% del problema lo aportan fuentes móviles. Entonces, el programa de verificación va a los 2 millones de vehículos y el programa de movilidad escolar va a casi 400,000 familias. El Centro Mario Molina, en datos preliminares, nos dijo que el 60% de los padres que llevan a sus niños a escuelas públicas llegan en vehículo público, ¿no? En carro privado. Entonces, son 2 acciones, sí, son 2 programas muy intensos, pero de muy largo alcance como tal. En el caso de este relanzamiento del programa de verificación vehicular, habrá que reconocer que ese tema de la verificación vehicular es una prueba no superada, ¿no? Porque se ha llamado afinación controlada, etcétera, etcétera, y nunca ha funcionado. Sí, digo, comentábamos en la primera parte del programa, es complicado en ocasiones que la gente tome el tema de la contaminación ambiental. Digo, el aire es nuestro primer alimento, digo, el agua residual, los residuos van a dar a una parte fuera de la ciudad, una externalidad, por así decirlo. Pues la calidad del aire queda aquí, también yo lo comentaba ayer y él no, o sea, el tema de calidad del aire, tengas o no tengas automóvil, lo tienes del lado tuyo. Lo que buscamos para poder incentivar el programa son varias cosas, entre ellas que haya certeza al momento de hacer la prueba de verificación.
o sea, que no haya corrupción en el tema, y dos, elementos coercitivos que acompañen a la ciudadanía, ¿no? Claro. Digo, el tema del alcoholímetro, el tema de programas que ha tenido la Secretaría de Movilidad muy incisivos, han tenido resultado. Hace 2 meses capacitamos al operativo Salvando Vidas y me decían, oye, ¿por qué no hacer operativos iguales en el tema de verificación vehicular si al año a lo mejor se tienen 550 muertes por calidad del aire y 180 por alcoholimetría, ¿no? Claro, muy bien. José Antonio Gómez Reina, hablábamos hace un momento de las pantallas y de esta red de monitoreo ambiental. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? Ya sabemos que es mala calidad, la medimos, ¿y qué hacemos con ella? ¿Qué hace la autoridad y qué hace el ciudadano? Bueno, aquí hay que tomar de las dos consideraciones. Primero, lo que no se puede medir, pues no se puede contar ni se pueden tomar medidas. Entonces, lo primero es saber realmente cuál es la calidad que tenemos en el medio ambiente. Pero yo creo que hay otras variables que se deben de implementar ahí. Y una viene siendo de cuáles son los efectos que genera la contaminación. Y lo primero que debemos de analizar viene siendo las variables que comentamos hace rato. ¿Qué tipo de combustible estamos recibiendo? ¿Bajo qué condiciones? Desde ahí empieza. ¿Por qué? Pues porque sabemos que todos los hidrocarburos son cadenas de carbonos e hidrógenos y estas, pues a la hora de que entran a un proceso de combustión, pues simple y sencillamente hay unas que tienen una eficiencia del 17%, del 20%, del 21%. Entonces quiere decir que es un proceso completamente obsoleto lo que estamos utilizando como sistema de energía primaria para la movilidad. El otro viene siendo el paquete vehicular y los efectos que tiene en relación al medio ambiente. Si nosotros tenemos 3 millones de habitantes circulando al día o 2 millones, pues sabemos que hay 800,000 carros mínimo ahí. Pero muchos que hacen, pues tienen 2 o 3 carros. Y hay gente que vemos que se queda todo el día utilizando el automóvil hasta para ir a la esquina. El punto es cuál es realmente la capacidad del vehículo, de la tecnología de este vehículo con relación a la eficiencia energética, que tiene que ver con topes, con semáforos, con bloqueos, con un camión repartidor que se paró y que por X motivo nunca será infraccionado, etcétera. Entonces es falta de cultura también de las personas. Y el punto básico de la medición es que la medición va a variar con relación a la atmósfera, o sea, a la presión atmosférica, a la velocidad del viento. Entonces muchas veces lo que estamos considerando como un valor sería que estuviera estática la atmósfera, y no está estática, tiene una movilidad, y esta movilidad posiblemente esté tomando yo en un punto determinado un valor, y ahí no es el que está causando este valor, sino que puede estar a unos kilómetros de distancia lo que me está generando esta contaminación. En tiempo de invierno y en verano se presenta mucho este fenómeno en la conocida inversión térmica, cuando la atmósfera no tiene una dinámica y esto va generando ese tipo de problemas. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, pues simplemente tomar medidas drásticas. Uno de los principales problemas que lo acaban de comentar es la corrupción. Sabemos de muchos talleres y de muchos lugares donde inclusive el engomado lo puedes conseguir pagándolo y sin necesidad de llevar el vehículo. Y también la autoridad tiene que poner el ejemplo. Y muchas veces vemos vehículos oficiales que están contaminando. O vemos un servicio que contrata el municipio o el estado y que sigue contaminando. Claro. Y como ciudadanos pues no hacemos nada. Muy bien. Yeriel Salcedo, una de las cuestiones muy importantes para empezar a dejar el automóvil en casa es que hubiera un mejor servicio de transporte público, por ejemplo, o alternativas, como ya dijiste tú, de una auténtica red de ciclovías, por lo menos para cortas distancias. Sí, aquí ya es donde, ahorita hemos estado hablando mucho del, como a lo mejor, el mejorar el automóvil, de cuentas, verificado, saber cómo está la contaminación del aire, pero podemos tener todos los automóviles de Guadalajara bien verificados en su punto, pero todos siguen contaminando. Un automóvil, aunque esté con la mejor gasolina, con la mejor tecnología, va a seguir contaminando porque pues, así es su funcionamiento. Entonces necesitamos empezar a dejar de usarlo. Entonces ahí es donde tiene que venir el cambio cultural y político para empezar primero a tener una opción de que es formas de movernos, ya sea transporte público de calidad, no lo que tenemos ahorita, y una red de ciclovías. Pero también tenemos que ver un cambio social. La gente tiene que empezarse también a darse cuenta que tiene que darle su granito de arena o aportarle a esto, porque de repente hay colonias que a veces no quieren el transporte público.
De repente, no, es que aquí no queremos que entre el transporte público, no queremos ciclovías por aquí. Entonces basan mucho su forma de moverse o tienen un prejuicio a otras formas de moverse que no sea el coche. Entonces tiene que haber ese cambio social y político, porque si no esto va a seguir creciendo hasta llegar al grado del DF. Tenemos que aprender en cabeza ajena lo que hicieron bien y lo que hicieron mal allá y empezarlo a aplicar aquí. Y también la gente tiene que empezar a dejar a un lado el coche. Como decía el doctor, hay veces que hay gente que lo usa 2 cuadras para ir a la tienda y se van en coche. Dices, bueno, puedes irte caminando, o si tu escuela está a menos de 1 kilómetro, pues, caminando o en transporte público. Pero de repente tenemos un pretexto que es las dinámicas. Es que ya tengo poco tiempo y muchas cosas que hacer. Es que me muevo más rápido en el coche. Claro. Y una realidad es que no es así. La velocidad promedio en Guadalajara ha bajado a un dato que de repente pues, mucha gente todavía falsamente cree que es rápido andar en coche en la ciudad. Muy bien, ese es otro de los grandes mitos de moverse rápido en automóvil. Tengo que hacer una pausa, regreso después de la misma. Contaminación ambiental, todos vayan. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Rigoberto, nos ibas a platicar respecto a esta reestructuración o relanzamiento del programa de verificación vehicular. ¿Qué es diferente a lo que ha habido antes y por qué este sí funcionaría? Sí, bueno, han sido varias las preguntas en ese sentido. Yo trato siempre de poner una analogía que puede ser muy aterrizable para la población. Cuando yo voy a hacer una prueba del estatus de mi corazón, me pueden poner en una cama y hacerme un electro, ¿no? Va a salir algún tipo de monitoreo y me dirá cómo estoy en salud. Otra cosa diferente sería ponerme una caminadora y hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Eso se puede relacionar muy bien con lo que va a ser el rediseño del programa de verificación. Actualmente tenemos una prueba estática en la que llega el vehículo y sin que el vehículo esté sobre una carga, se miden solamente 4 gases. En la prueba dinámica se va a poner el carro sobre unos rodillos en los que se va a simular como el carro estuviese caminando en la calle, va a ser una prueba más estricta y se va a medir los NOx, que es un gas adicional, el cual se identifica principalmente después de que el convertidor catalítico ya terminó su vida útil. Tenemos ahorita vehículos 2012, 2010 que van a una prueba estática y pasan sin ningún problema. En una prueba dinámica es muy probable que su convertidor catalítico inclusive ya haya terminado su vida útil. Otra cosa que tiene el nuevo programa de verificación, se va a medir las fugas evaporativas del tapón de combustible. Uno dirá cuál es la cantidad de combustible que se va a evaporar, pero estamos trabajando sobre inventarios, ¿no? Otra cosa que tendrá el nuevo programa de verificación es que se va a buscar que haya una tecnología homologada, ¿no? Ahorita actualmente, ya lo comentaban, yo puedo ir a un taller, hemos trabajado sobre el tema de la corrupción, pero aún así es complicado. Si el taller quiere vender el holograma, lo va a hacer, ¿no? Vas a otro taller, tiene otro tipo de máquina, otro tipo de software, el DF lo vio en algún momento, tiene ahorita software homologado. Nosotros vamos a buscar que desde el inicio sea un software homologado y los mismos equipos para todos los centros de verificación. Con esto que buscamos, que si voy a Tlaquepaque, Zapopan o Guadalajara, tenga la misma dificultad de que mi vehículo pase y evitar el llamado brinco que actualmente sigue en el DF. ¿Y por qué, implementar centros de verificación y no los talleres de afinación y que tenían, el registro y certificados? Es otra pregunta que nos han venido comentando. La principal razón es dejar de ser juez y parte, ¿no? Si yo como taller automotriz me traen un vehículo a hacer una reparación mecánica, si la reparación es eficiente y es real, cuando llegue el momento de hacer la prueba de verificación, tiene que pasar la prueba, ¿no? Si el vehículo no pasa la prueba de verificación, quiere decir que mi diagnóstico, mi reparación estuvo mal. Manuales de la Semarnat nos sugieren que se separe ese tema, que sea un lugar donde se haga la prueba de verificación y un lugar donde se haga la reparación y el cambio del convertidor catalítico. Algo que la población aquí en la zona metropolitana no tiene muy consciente, pero te doy un dato. Tal vez el primer año hay un recambio de 100,000 convertidores catalíticos, ¿no? Entonces, estos talleres que actualmente tienen un equipo de prueba estática, el equipo les va a poder seguir siendo útil como herramienta de diagnóstico, a la par de que también van a poder participar en la convocatoria para centros de verificación. Es decir, van a tener las dos alternativas de poder participar. Ahora, doctor José Antonio Gómez Reina, hace un momento dábamos un dato que el vehículo en Guadalajara en promedio tiene por lo menos 14 años de antigüedad. Estos vehículos con esa edad no pasarían una verificación. Sí, ahí es donde empiezan los problemas. Mira, cuando se hace un sistema de medición, o sea, se supone que es un método científico, o sea,
¿Pasa o no pasa? ¿Y cuánto pasó? Sí, ¿cuánto dio? El problema es la normatividad. O sea, muchas de las veces cuando nosotros hacemos una especie de estudio o cuando tenemos un equipo para poder medir la energía eléctrica o para poder medir un caudal hidráulico o para medir elementos atmosféricos, existen lo que se llaman las normas internacionales de medición. Y esos institutos son los que se certifican los equipos, junto con los software. Entonces, bajo este concepto, tú tienes que tener la obligación mínima de cada 6 meses hacer una certificación internacional, que es la norma internacional de medida. Entonces, a mí se me hace muy difícil que todos los centros de verificación tengan la misma norma y el mismo factor de error que puede tener, porque siempre va a haber un error. Y el error va variando por las condiciones del vehículo, por las condiciones del equipo, el que produce o genera la muestra. Y el punto básico de todo este problema va a ser qué se va a hacer con, ¿cuánto les gustará? ¿500,000 de automóviles que salgan el primer mes? ¿Qué va a suceder? ¿Va a ser una situación política? ¿Una situación social? ¿O vamos a decir se va a acatar la norma? Porque se va a acatar la norma, entonces hay leyes que no se han cumplido desde hace mucho tiempo. Y estamos hablando de leyes medioambientales, que es lo que estamos tratando ahorita. De acuerdo al rigor de lo que plantea Rigoberto respecto a este nuevo programa de verificación, un buen número de automóviles no pasarían la verificación. ¿Y qué significaría eso? ¿Que no podrían circular? Claro, voy a ponerte el ejemplo. Hace unos 15 años en la Ciudad de México, o 20 años, había el problema del estacionamiento. Entonces prohibió estacionarse cerca del Congreso de la Unión. ¿Qué sucedió? Que el primer día llegaron las grúas, se los llevaron, y al segundo día todo el mundo estaba parado. ¿Y qué sucedió con el programa? Se compraron las grúas y hizo todo y se fracasó. Quiere decir que aquí todo el mundo dice, no pasa, pero vamos a ver cómo pasa. Y ahí es donde empieza el problema, la falta de ética y la falta de cultura. Eso es lo que te iba a preguntar. Es importante eso, que la gente esté convencida de que tiene que afinar el vehículo por el medio ambiente y también por su vehículo mismo, ¿no? Sí, mira, aquí la gente en Jalisco principalmente traen un vehículo y dicen, mira, este vehículo, velo, está sanito. Pero no saben cómo está el motor, no saben si le faltan ya los anillos de aceite, el sistema de compresión, si ya los retenes de las válvulas están pasando aceite. O sea, un vehículo mecánico tiene más de 1,800 partes, mientras que un eléctrico tiene 3. ¿Qué está sucediendo ahorita? Ya estamos cambiando de tecnología, ya están apareciendo los carros eléctricos, que hace algunos años, 10 años, un conductor de televisión de un programa, un día que estábamos discutiendo sobre tecnología, dijo, no, yo cómo voy a andar en un carrito de golf. No voy a funcionar. Pues ahorita hay carros eléctricos que llegan a los 200, 300 kilómetros por hora y tienen cargas bastante largas de desplazamiento. Yeriel Salcedo, este tema de la verificación, tú lo decías, que de todas maneras el vehículo va a contaminar, y luego el tema de la corrupción. Yo te preguntaría, hace falta también cultura, ¿no?, para entender esta dinámica. Sí, es de empezar a entender de que vivimos en un sistema, vivimos en una ciudad y somos parte de ella. Entonces tenemos que empezar a hacer cosas por nosotros y por los demás. Ahí es donde entra primero, pues bueno, la primera fase es verificar, tienes un coche, está bien, no es de que estemos en contra del uso del automóvil, sino puedes tener tu coche, tenerlo en buenas condiciones y tratar de usarlo lo necesario. Lo razonablemente necesario. Para empezar a contaminar, y es lo que hace usted lo mencionaba, el coche al moverlo vamos a contaminar, eso no la libramos, de hecho el camión lo va a hacer igual. Entonces tenemos que empezar a tener esa huella ecológica que decimos menor, tratar de decir, bueno, hoy voy a intentar de que esa contaminación que produzco a la ciudad, al aire, sea lo menos que se pueda. Entonces tenemos que empezar a hacer cambios culturales, cambios de dinámicas, es decir, bueno, voy a salirme un poco más temprano para llegar en transporte público, voy a, no sé, acá a mi coche, a tratar de, a lo mejor ahí nos cuesta un poco de trabajo, que es lo que hemos dicho mucho, que tratar de que donde vivimos, estudiamos y trabajamos sea lo más cercano. De repente a lo mejor el problema más fuerte de lo que es las escuelas es que a veces mandamos a nuestros hijos e hijas a la escuela que nos gusta y que puede estar como a 7, 8 kilómetros de nuestra casa, teniendo a veces a la vuelta una escuela. Ahora, hay otro tipo de alternativas, compartir el vehículo, por ejemplo. Sí, sí hay algo que se ha empezado a hacer en algunas universidades, es lo que le llaman carpooling.
de empezar a decir, bueno, hoy vamos a llegar, paso por mis compañeros, compañeras de la escuela y nos vamos juntos. Eso es lo que también ha sido un ejemplo, lo que pasó con el paro camionero hace unos años, que la gente se empezó a solidarizar y salía de su casa y ponía cuáles eran sus rutas y veías coches, camionetas llenas de gente. Entonces, bueno, ¿por qué esperarnos a que pase este tipo de cosas? A lo mejor te fue una vez un paro camionero. Claro. Pero cuando de repente llegue el grado de que en Guadalajara esté tan contaminado que también nos prohíban usar el coche, pues vamos a hacerlo otra vez. Entonces, mejor no esperarnos, hay que hacerlo desde ahorita para empezar a tratar de usar menos los transportes motorizados. Que no esperemos a que esté la contingencia ambiental o la crisis de transporte a ese nivel de un paro, sino que empecemos a hacerlo ahora por un asunto cultural. Sí, ya. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa y vamos a regresar a las conclusiones del programa. La contaminación ambiental es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Las conclusiones, comienzo contigo, Rigoberto. Sí, bueno, gracias. Bueno, tomando un poco lo que comentaron aquí los panelistas, yo veo el tema de la verificación. Si bien es cierto que va a haber un programa de verificación, la norma se ajusta de acuerdo al año vehículo, ¿no? No son los mismos niveles de exigencia un vehículo nuevo que un vehículo de hace 10 años, ¿no? El hecho de que haya un rediseño del programa de verificación va también diseñado con la antigüedad y tipo de parque vehicular. Una buena afinación y un buen mantenimiento de un vehículo 95 puede pasar en un centro de verificación. El otro tema que tomo en la parte de Yeriel, se ha trabajado mucho en un tema de fondo ambiental, lo adelanto un poco, se está buscando que el dinero de la venta del holograma y el dinero de la multa electrónica que se va a poner por no verificar se vaya a un tema de fondo ambiental que trabaje un fideicomiso para temas encaminados a calidad del aire y movilidad no motorizada como tal. Ahora, lo que mencionaba el doctor Gómez Reina en el sentido de que si X número de vehículos, miles de vehículos no pasan la verificación, van a estar impedidos de circular, a menos de que los multen. ¿Qué va a pasar ahí? Es un problema social que van a provocar. Sí, si yo voy en su momento con el nuevo programa de verificación a un centro de verificación y el vehículo es rechazado, me van a dar un diagnóstico. Una de las principales cosas para las cuales va a ser rechazado va a ser por el convertido catalítico, va a haber talleres especializados para hacer el recambio, pero me van a dar lo que se llama la prueba OBD2, que son unos códigos de falla. Voy a poder yo acudir a un taller para que se haga la reparación y voy a poder regresar sin ningún costo a hacer la prueba de verificación para que esto pase como tal. Entonces va a haber una opción para que eso funcione. Si va a haber un rechazo mucho mayor que ahorita actualmente hay, pues de alguna otra manera tenemos que darle mantenimiento al vehículo para que esté en buenas condiciones. Ahora, ¿qué mecanismos van a tener para blindar en contra de la corrupción este programa? Otro tema que comentaba, y digo, también lo tomo, es muy valioso, depende de la prueba de verificación, inclusive las variables climatológicas, no va a ser lo mismo en Tlaquepaque, en Guadalajara, en otro demás, ¿no? Lo que estamos buscando, y el Centro Mario Molina lo recomendó en el 2009 a la CAME, fue tener un software homologado y un hardware homologado. Lo que vamos a buscar aquí es que haya tecnología homologada, en la que detrás de ello hay una empresa con muchísimo respaldo y muchísimos años para que la prueba sea realmente eficiente, y un centro de control que vamos a construir como gobierno del Estado para estar monitoreando en tiempo real cuando el vehículo entra a hacer la prueba de verificación y cuando sale de tal prueba. Muy bien. José Antonio Gómez Reina, tus conclusiones. Pues mira, el problema de la corrupción no nomás es en México. En estos días se va a dar a conocer, o ya se dio a conocer, de que las principales marcas fabricantes de automóviles han falseado sus datos con relación a los procesos de contaminación. Y estoy hablando de marcas que circulan aquí en México, estoy hablando de vehículos nuevos, en donde todas las pruebas que se hicieron de planta fueron falseadas para poder llegar a cumplir con normas en Europa o en Estados Unidos. Ahorita en Estados Unidos va a empezar un procedimiento de indemnizar a los dueños de los vehículos porque fueron falseadas estas pruebas. Y estas marcas, pues simplemente sabemos que desde fábrica ya vienen mal. Está bien, es un programa que puede tener buenas intenciones, pero hay una serie de elementos en donde vamos a tener que ver realmente qué es lo que va a suceder con relación a todo lo que hemos comentado, de la corrupción y de lo que viene siendo los procesos de vehículos y demás. Se comentaba que el tapón de la gasolina se va a ver para ver cuánto gasifica, etcétera. Cada vehículo, de acuerdo a cada año, tiene una contaminación mayor o menor. Y luego viene el transporte público. ¿Qué va a pasar con el transporte público? Porque sabemos, cada que hay un cambio de programas de este tipo, inmediatamente los grupos concesionarios de este transporte
pues trabajan en bloque, inclusive han llegado a parar a la ciudad. ¿Por qué? Pues porque no están de acuerdo con la norma. Entonces, para llegar a concientizar a todos los niveles, desde el que fabrica el automóvil, del que pasa por el taller, el del software, los grandes concesionarios del transporte público y los ciudadanos, pues simple y sencillamente el panorama yo lo veo un poco difícil. ¿Por qué? Porque cada administración cambia el plan. Se hace uno y cambia. A ti te consta que hace años platicamos de la primera planta de separación de basura y aquí se politizó y se hizo San Luis Río Colorado. Y allá sí funciona. Y aquí no funcionó porque hubo muchos intereses. De acuerdo. Entonces, ¿tú vislumbras que esto tendría que ser un trabajo a largo plazo? A largo plazo, desde educación. O sea, empezar desde abajo educando a las personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cultura. Un ejemplo ahorita que está hablando de bicicleta. Tú has estado en Londres, has estado en París, has estado en Holanda y ves la cultura desde niños y la gente va a trabajar y viene y tiene preferencia la bicicleta antes de que el vehículo. Pero aquí no, aquí cuando se hizo la modificación de los tranvías, de las 8 líneas de tranvía para llegar a la tecnología y brincar y tener los vehículos urbanos, o sea los camiones, ahí fue la carrera del vehículo. ¿Y dónde paró? Pues en lo que estamos viendo ahorita en las grandes ciudades de la República. Muy bien. Yeriel Salcedo, tu conclusión. Pues sí parece un oscuro panorama para la gente que usa el coche, que lo tiene como su base para moverse. Y creo que es como comentaban ahorita el doctor, es un trabajo a largo alcance. Tenemos que empezar a hacer cambios profundos en cultural y político, donde empecemos a invertir más, que eso que mencionamos hace rato, que el 80% se iba para el coche, que el Fondo Metropolitano sea ahora al revés, que el 80% se vaya para mejorar el transporte público, para infraestructura, para bicicletas y empezarles a darles una opción. Para esa gente que a lo mejor de repente va a ser muy difícil arreglar su coche para pasar la verificación, diga, bueno, lo voy a dejar, yo voy a agarrar el transporte público, me voy a ir en bici a mi trabajo o a la escuela. Entonces, si no empezamos a dar esa opción, sí puede ser que nos encontremos con lo que pasó ahorita en el DF, que fueron muchas quejas. Vemos un transporte público, el metro lleno, colapsado en algunas horas. Entonces, si no tenemos esa estructura que capte a toda esa gente que va a dejar de usar el automóvil de una forma a lo mejor obligatoria, va a ser un poco difícil, pero bueno, no hay que esperarnos, hay que empezar a que sea la opción real y por convicción de que la gente deje el coche en su casa. Un asunto personal. Muy bien. Muchas gracias, Yeriel. Gracias, José Antonio. Gracias. Y gracias, Rigoberto. Como siempre lo hacemos, nos tomamos un minuto para hacer una conclusión final en torno a este tema. Ya se sabe que la principal fuente de contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara son los automóviles, 1.800.000 vehículos, etc. Hoy las acciones que toma la autoridad es para combatir precisamente la principal fuente de contaminación, que son los automóviles. Pero también se sabe que la gente se moviliza, particularmente más de la mitad, a través del transporte público. Lo curioso, opinión muy personal, es que tendría que apostarse ahí al transporte público antes que pensar otra vez en el automóvil. Hace más de 2 décadas, lo mencionaba Antonio Gómez Reina, se instalaron las primeras pantallas de una red de monitoreo para medir la calidad del aire en la ciudad. Se dijo en aquel tiempo que esto nos iba a servir para conocer las condiciones que había de la contaminación y actuar en consecuencia. Ni siquiera la red se concluyó y aparte fueron 2 décadas en las cuales los ciudadanos de hace 2 décadas y los actuales ni siquiera saben los niveles de la contaminación ni qué significa eso. Entonces, la verdad, visto a la distancia, fueron 2 décadas perdidas en materia de medición de la contaminación en la ciudad. El problema y el reto ahora es que la historia no se repita, que lo que ya pasó atrás y se hizo mal no vuelva a suceder. Ese es el fondo del problema. Hasta la próxima.